Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy tenemos bajo análisis la caja Cougar Gemini M. Es la hermana pequeña de la Gemini S que analicé hace poco. Os dejo por aquí una tarjeta donde podéis verlo. Pero, como siempre se me olvida el tema de las tarjetas, también podéis buscarlo en el canal, que la tenéis ahí, Gemini S. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de esta caja Gemini M. Como estáis viendo, es una caja pequeña y es que esa M indica que es micro, es decir, es formato mini torre. En este caso es para placa base micro ATX y mini ITX. El frontal es exactamente igual que la Gemini S. Tenemos una barra central con iluminación LED y luego en los laterales rejilla. Por cierto, detrás de ese frontal podemos montar dos ventiladores de 120 o dos de 140. También kits de refrigeración líquida all-in-one, es decir, habría espacio para un radiador. Por su parte superior nos encontramos el botón de cambio de colores de los LEDs, de cambio de iluminación, una entrada de micrófonos, salida de auriculares, USB 2.0, USB 3.0 y un botón para encender y apagar el equipo. También encontramos un filtro antipolvo magnético que podemos retirar de forma sencilla y que nos deja ver que casi todo el frontal es rejilla. Y aquí también podemos montar dos ventiladores de 120 o dos de 140. Aunque está desplazado literalmente este espacio hacia la derecha para que nos facilite el montaje de un radiador sin que moleste tanto con la placa base, la verdad es que la placa base queda bastante cerca, es decir, literalmente yo veo el espacio y no tocaría con las RAMs, pero eso también depende de la placa base que tengáis, aunque ya consejo que os doy, puede ser difícil montar una refrigeración líquida en la parte superior de esta caja, sobre todo teniendo en cuenta el espacio del radiador más los ventiladores, porque en mi caso tocaría. Por su lateral derecho, visto desde aquí, izquierdo desde vosotros, tenemos un panel de cristal templado que vamos a desmontar, que viene con tornillos con goma, algo que hay siempre que decir y que es interesante. Y este panel de cristal templado también tiene algo particular, o la caja en sí, y es que queda súper bien ensamblado, es decir, queda incrustado dentro de la arista superior y de la arista frontal. Lo cual quiere decir que cuando vayamos a quitar este panel de cristal templado hay que tener cuidado. Aquí abajo hay una pestañita por donde debemos de tirar para poderlo retirar. Y como veis, hay que tener cuidado. Como veis, el cristal no es muy oscuro. Antes de seguir por el interior, creo que lo suyo será apagar el equipo y que os enseñe otras características, como es la parte trasera, la parte inferior, así que voy a apagar el equipo. En su parte inferior contamos con 4 patas de plástico con cuadrados de goma, que la verdad reducen bastante las vibraciones en la mesa, o sea, no lo notas mucho que está el equipo en marcha. Y luego tenemos un filtro antipolvo en la parte inferior, ya sabéis, para la fuente de alimentación, que lleva estos pequeños raíles con los cuales podemos volverlo a montar. Y luego algo interesante es que luego lo veremos, tiene dos bahías para discos duros o para unidades de almacenamiento de 3,5. Y como veis aquí, yo ya he tenido que desplazar esta bahía. Esto es algo interesante, tenemos 3 posiciones en las cuales podemos desplazar esa bahía para otorgarnos mayor o menor espacio para la fuente de alimentación. También podríamos literalmente quitar los 4 tornillos y retirar las bahías. En su parte trasera vemos el ventilador de 12 centímetros que la caja ya incluye y que tiene 4 posiciones de altura, es decir, podemos jugar un poco con él en altura. Backplate de la placa base, 4 ranuras o 4 bahías de expansión y este pequeño metal, este embellecedor, que lo ponen, últimamente está muy de moda, ya hace años que esto no lo había visto, pero están bastantes cajas y que como veis se tiene que desplazar o quitar para meter las tarjetas de expansión del equipo. Una vez lo hemos hecho, lo volvemos a colocar en su posición y apretaremos el tornillo. Esto ayuda un poquito pues a que quede eso más recto, no sé, es un poco estético. A mí, por ejemplo, en las cajas que tienen para poner una tarjeta vertical me parece interesante. En esta, pues lo veo un problema a la hora de montar, es decir, lo he dicho muchas veces, lo veo un poco más abrupto. Luego en la parte inferior tenemos el hueco para la fuente de alimentación y no hay mucho más que decir de la parte trasera. Con respecto a su otro panel, ya sea al lado izquierdo o derecho, y me voy a tener que ayudar del destornillador para abrirlo, nos encontramos exactamente lo mismo que con el panel de cristal templado. Y es que básicamente la tapa queda dentro de las aristas, lo cual la hace estéticamente muy bonito. Por cierto, el metal que se ha utilizado es una aleación de acero, 0,8 milímetros, es bastante robusta y esto se nota en la tapa también, que como veis,
pues bueno, es bastante más resistente que algunas otras cajas. Y ahora que ya la hemos visto completamente por fuera, vamos a verla por dentro y voy a empezar por aquí. Nos encontramos un dedo para poder organizar los cables, aunque como siempre ya veis que yo los dejo así medio salidos para poderlo enseñar así en directo. Como veis ahí abajo tenemos las dos bahías de 3,5, las cuales pues con un clip son de plástico, podemos sacar en una y una caja con los accesorios. Sí que debo decir que esta caja incluye controlador de iluminación ARGB, mi placa base es solo RGB y por tanto no tengo opción de conectarlo para controlar la iluminación desde la misma placa base, pero podemos hacerlo utilizando el botón de arriba. Es decir, tampoco tiene mucho sentido. Conector USB 3.0, USB 2.0, el sonido en la parte superior y como veis la fuente de alimentación que he tenido que desplazar la bahía para que pudiese entrar. Creo que este es un acierto, que la bahía se pueda mover. En otras cajas que hemos visto que es fijo, le he dicho, cuesta meter la fuente. Pues aquí, no. La verdad es que de cara a este lado, lo único que le echo en falta o que veo un pequeño problema, que no es un problema en sí, sino que es meramente estético, es que esta caja está pensada para placas base micro ATX y mini ITX. En mi caso es una mini ITX y ¿qué ocurre? Que los pasamuros, los agujeros, están súper separados de la placa. Y eso hace que luego tengas todo el cableado por medio. Pero también hay que decir que es una caja pequeña y que, bueno, quizá podrían haber añadido esos dos huecos aquí que hubiesen facilitado un poco el montaje. No hay mucho más que decir, como veis tampoco tiene mucha cosa esta caja. Ahora, por el lado que nos interesa. Protector de fuente de alimentación. Tenemos una ventana para la fuente de alimentación. Bueno, si ponemos aquí una tira de LED, pues seguramente esa iluminación molará un poco. Si no, pues podemos ver un poco la fuente de alimentación. Luego, como veis, tenemos el equipo micro ITX, perdón, mini ITX, aquí metido con la RX 580 y como estáis viendo, pues os decía, los cables quedan bastante sueltos. El espacio de arriba no es suficiente y en este caso, como veis, pues tocaría el radiador ahí. Y luego, otra cosa es que tenemos aquí estos pequeños accesorios, igual que la Gemini S, que vienen dos, para colocar las unidades de 2,5. Hay dos y los podemos poner en diferentes ubicaciones. Como veis, yo acabo de pasar uno del medio a la parte más externa de la caja. ¿Por qué? Porque si colocamos unidades de 2,5 aquí, fijaos que solo queda un espacio de 2 dedos para la tarjeta gráfica, algo que las ahoga bastante. Es decir, aumenta algo la temperatura de esta caja. Ahora lo comentamos. Y por último vamos a ver la resistencia del chasis más o menos. Y es que si os fijáis, para no tener tapas ni nada, es bastante resistente, es decir, pandea poquito, se dobla poquito y eso se agradece. Os voy a dar mi conclusión o mis apreciaciones acerca de esta caja. Primero de todo, con respecto a la Gemini S, hay un pequeño problema, la temperatura del procesador es la misma, es bastante buena, solo con el ventilador que trae de serie. Tenemos que el procesador se pone a 75-78 grados, sigue siendo una temperatura alta, pero no tiene más ventiladores incluidos en la caja, pero la tarjeta gráfica es un problema. Porque nos pasa de unos 80 grados en la Gemini S, que más o menos es la temperatura de funcionamiento de esta RX 580, a cerca de 90 grados. ¿Por qué? Pues porque queda muy ahogado. Es decir, al quedar tan junto, pues la verdad es que favorece que se caliente mucho. Vuelvo a decir y a apreciar que esto ha sido sin ventiladores frontales. No había ningún tipo de ventilador frontal que le pueda inyectar aire fresco. Con respecto al frontal, hay que decir que aunque tiene estas rejillas de aquí, sigue siendo un panel cerrado. Estas rejillas son mínimas y la verdad es que esto hace que aunque le montemos ventiladores, esto lo probé en la Gemini S, siguen ahogándose bastante. Pero aún así creo que la calidad de la caja está bastante bien, está bastante conseguida. Por último, Asaltador, ¿merece o no merece la pena esta caja? Fijaos chicos, yo creo que en la review lo habéis visto todo, la calidad de la caja es muy buena, frontal cerrado, pero estéticamente es lo que se lleva ahora, panel de cristal templado que también se lleva una parte del presupuesto de la caja y la verdad es que en sí por calidad está muy bien. El problema viene con el precio, esta caja tiene un precio de 48,75 euros, 48,95, 50 euros, redondeemos. 50 euros yo creo que por lo que nos ofrece es algo cara, es decir, un poco más barata habría estado mejor. Sobre todo viendo que la calidad en general de la caja es buena, pero sigo pensando que le falta algo a esta caja. Así como la Gemini S me pareció una buena opción, incluso teniendo un frontal cerrado, esta, el problema que tiene al tener todos los componentes tan juntos,
pues es que la ahoga un poco, sobre todo si ponemos aquí el SSD, pues ya llenamos esto, si ponemos otro aquí también, pensad que ya es un dedo menos que tiene para el flujo de aire de entrada. Si esto lo quitásemos porque vamos a utilizar un M.2, pues bueno, favorecemos un poco la ventilación. En el caso de la Gemini S, estas unidades las podíamos colocar aquí atrás, y aquí también podemos, es decir, una unidad de 2,5 nos la podemos traer aquí atrás, pero no la segunda, que obligatoriamente, sí o sí, tiene que estar en el frontal, es decir, la segunda tendríamos que colocarla en la parte más adelantada para que no molestase. Todo esto me lleva a una conclusión. Yo creo que la caja está muy bien, la caja está guapa, es algo caliente, pero algo ya general con la tónica hoy en día, ¿no? O eliges estética o eliges refrigeración, pero creo que ese precio de 48,95, pues esos 50 euros es un poco elevado. Quizá esta caja por un precio de 40 euros estaría mucho mejor acertado a la caja que es. Aún así, me he quedado contento porque la hermana pequeña de la Gemini S, y la verdad es que cajitas así pequeñas también se agradece bastante porque, claro, en este caso hemos montado un equipo con una gráfica dedicada, pero si vamos a montar un equipo con, yo qué sé, sin gráfica dedicada, utilizando una APU de AMD o un procesador de Intel con gráfica dedicada, está claro que este problema ya no lo tendríamos. Pero aún así, pues creo que la caja seguiría siendo un poco cara. Así que no hay mucho más que decir, chicos. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.